Ahí está. Bueno, entonces, el acuerdo de 1898, esa es la carátula, así comienza el acuerdo. Como lo verán, con una hermosa, decía, con una hermosa caligrafía, seguramente hecha con una pluma, con tinta, de esas que ya no se ven. Y se suscribe entre la República Argentina y el Imperio de Japón. Como les decía, se suscribe en Washington el 3 de febrero de 1898, recordemos esa fecha, que para Japón es el tercer día del segundo mes de la era Meiji 31. Entra en vigencia en 1901 y en Argentina se aprueba por la ley 3.982. El estado actual de este tratado es que está extinguido, o sea, estuvo vigente durante 63 años, pero fue reemplazado por el tratado de 1961. Es un tratado corto de solamente 15 artículos, pero para la Argentina marcó un hito muy importante, porque fue el primero que se firmó con un país asiático. Y tiene las cláusulas muy similares a las que tienen muchos de nuestros países vecinos con Japón, y es que establece la paz, quiere fortalecer la relación de amistad entre los países, admite que haya funcionarios consulares en las dos partes, establece la libertad de comercio y navegación, y como les comentaba, a diferencia de los tratados con Estados Unidos y Europa, establece el trato igualitario ante la ley de personas y propiedades. Este tratado entonces es reemplazado por este otro instrumento de 1961. De todas maneras, para festejar la relación formal, siempre recurrimos a la fecha de la suscripción del primer tratado. Por eso les decía que el 3 de febrero de 1898 es la que se festeja. Este tratado también hay que ubicarlo en un determinado contexto histórico, porque Argentina en 1945 declara la guerra a Alemania y a Japón, y en esos momentos Japón interviene empresas aquí en la Argentina, cierra periódicos japoneses y impone determinadas restricciones de libertad ambulatoria a los ciudadanos japoneses. Finaliza la Segunda Guerra Mundial, en el 47 se levantan los embargos y las restricciones, y gradualmente comienza a reactivarse la relación bilateral comercial. Es así que en ese entorno, en 1961, en la presidencia de Arturo Frondizi, es que por primera vez un presidente argentino va a Japón, y no solamente eso, por primera vez un presidente de un país latinoamericano va a Japón. Con lo cual es recibido con todos los honores, por supuesto con el emperador, primer ministro, el presidente de la Corte Suprema, también las autoridades de la dieta japonesa, del poder legislativo, y altos funcionarios. Y no es menor que también lo recibe la Federación Japonesa de Organizaciones Económicas, es decir, el Keidanren. Esto ya acerca y reactiva la parte comercial, e incluso en este contexto es donde se crea lo que hasta hoy sigue funcionando, que es el Comité Mixto Argentino-Japonés de Empresarios. Este tratado de 1961, que recién entra en vigencia en 1967, tiene 15 artículos. Vuelve a recalcar y a reforzar el valor de la paz, la amistad, las relaciones diplomáticas, la libertad de comercio y navegación. Sí toca temas de migración, de sanidad animal, y en su artículo 15, que aquí a la izquierda lo señalo con la flecha roja, es donde establece que sustituye al tratado de 1898.
Bien, les quiero compartir que seguramente muchos de ustedes lo utilizan. Realmente para mí fue una herramienta de investigación y trabajo muy, muy fructífera, que es la Biblioteca de Tratados de la Cancillería Argentina, que yo lo cito allí abajo. Se puede chequear y verificar todos los instrumentos jurídicos oficiales que hay con todos los países. Bueno, con Japón hay al día de hoy 114 registros, de los cuales 80 están vigentes, como dice ahí, 16 extinguidos, 2 vigentes con modificaciones y 2 suscriptos y no vigentes. La temática, además del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, los 2 tratados que les he comentado, la temática es variada, pero todo hace a mejorar y contribuir la relación económica bilateral. Hay muchísimos acuerdos o memorandos de cooperación técnica a través de JICA, desde también donaciones. Seguramente más de una vez hemos estado en Teatro Cervantes, Teatro Colón, Planetario, y ahí dentro de nuestros teatros hay donaciones del pueblo japonés. También hay acuerdos de migración. Nosotros los argentinos estamos exentos de visado, cosa que no ocurre con otros países hermanos de Latinoamérica. Se estableció el Working Holiday. También hay varios acuerdos de refinanciación y régimen de pagos de la deuda, y convenios varios con temas de cultura, de ciencia, de deporte y de educación. O sea, como verán, es un abanico muy amplio que todo contribuye y favorece a mejorar la relación económica entre Argentina y Japón. También se ha suscrito, lo que luego a continuación vamos a comentar, que son los tratados de inversión y de doble imposición. Pues bien, retomando entonces, nuestra relación formal comenzó en 1898, y a nivel de comercio, en 1949, se crea la Cámara Japonesa de Industria y Comercio de la Argentina, que supo tener más de 100 empresas japonesas, más de 100 socios, y a hoy, lamentablemente, bueno, solamente cuenta con 70, y esperemos que se mantenga ese número o se supere. Como les comenté, en el entorno del Tratado de 1961 se creó el Comité Mixto Empresario Argentino-Japonés, que se materializó, se concretó en 1966. Este comité es un comité entre pares, es decir, entre empresarios, que están representados la Cámara Japonesa de Comercio y su par aquí, la Cámara Argentina de Comercio. En el año 2016, ambos países se clasifican o se otorgan mutuamente la calidad de socios estratégicos. Socios estratégicos, ¿qué significa? Estuve mirando que en prensa se utiliza muchísimo la expresión socios estratégicos, así que fuimos al Mataburros, fuimos a la Real Academia Española, y sí, los socios estratégicos, ¿qué es un socio? Es aquel que tengo una alianza y que es una persona que vamos juntos a obtener un fin, ¿verdad? Entonces, esto lo que hizo fue abrir un espacio de diálogo para las relaciones comerciales y de inversión entre la República Argentina y Japón. Hasta hoy se realizó la 6ª reunión el año pasado, en el 2021. ¿En qué consiste este espacio, estas reuniones? Son reuniones para las empresas japonesas que están en la Argentina con diversos funcionarios de ministerios argentinos. ¿Para qué? Primero, para que ellos puedan manifestar sus inquietudes, y a su vez los diferentes ministerios puedan explicar sus diferentes políticas. Bien.
Ahora, los tratados internacionales entre Japón y Argentina, uno dice, son diferentes porque pertenecemos a diferentes sistemas. Sin embargo, tenemos mucha similitud. Si bien Japón cuenta con una monarquía parlamentaria y la Argentina es una república federal, tenemos en común que somos democracias, que gozamos de un Estado de Derecho y tenemos el sistema tripartito de división de poderes. Y tanto en uno como en otro sistema, en ambas constituciones, los tratados se celebran a través del Poder Ejecutivo. En Japón será a través del gabinete, con el primer ministro y los ministros, y en Argentina a través del presidente. Y en ambos sistemas deben ser aprobados por el Poder Legislativo, la Dieta japonesa o el Congreso. En el caso japonés, sí se tiene un plus más, que es la ratificación o el último proceso de la aprobación la realiza el emperador como símbolo del Estado. Él no tiene poder político, pero sí es un símbolo del Estado. En el caso de Argentina, los tratados, una vez que están negociados y acordados por el Poder Ejecutivo, se elevan en forma de proyecto de ley al Congreso y se realiza allí el análisis bicameral, ya sea que puede ingresar por cualquiera de las dos cámaras. Si hay acuerdo, el presidente aprueba y promulga la ley, y por supuesto en ambos deben ser publicados. Sí me pareció muy curioso comentarles que en el MOFA, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, por su sigla en inglés, existe una división de asuntos jurídicos internacionales cuya misión es el análisis detallado para contrastar que no haya ninguna contradicción entre las normas de los textos de los tratados que se propongan y las normas internas. Por eso a veces se demora un poquito la aprobación del lado de Japón, pero no ocurre en otros casos, como ya les voy a comentar. Es importante volver a recalcar que si bien estamos en las antípodas unos de otros, sí compartimos valores en común, ¿verdad? Entonces, el Estado de Derecho, que eso siempre se reitera, ¿no? Cuando se habla de las relaciones bilaterales, el Estado de Derecho, el valor de la democracia, la libertad, y la economía de mercado y el respeto a las leyes internacionales. Por eso, en el año 2018, en la ciudad de Buenos Aires, se suscribió un acuerdo, conocido como TBI, un acuerdo entre la República Argentina y Japón para la promoción y protección de inversiones. En rasgos generales, ¿qué consiste este acuerdo? Hoy no podemos hacer los detalles técnicos. Determina este instrumento jurídico cómo se van a tratar, a considerar la propiedad de las inversiones y las actividades de la inversión. Por ejemplo, el trato justo y equitativo, qué condiciones se van a realizar en caso de expropiación de bienes, la garantía de libre transferencia de fondos y el tema de la resolución de las disputas. Como les comenté cómo se celebraban los tratados, bueno, por el lado japonés, ya en el mes de julio del 2019, el Poder Legislativo, la Dieta japonesa, lo aprobó. Que no ocurrió lo mismo con nosotros. En el año 2019, en la ciudad de Osaka, se suscribió el convenio, conocido como CDI, el convenio para la eliminación de la doble imposición respecto al impuesto de la renta y la prevención y evasión elusión fiscal. Y bueno, no tiene, como todos los convenios de doble imposición, lo que intenta es promover las inversiones para evitar que unos y otros inversores tengan doble tributación.
y además agiliza la comunicación y la información entre los dos organismos impositivos para el intercambio de información. Del lado de Japón, en mayo del 2020 ya se aprobó por la dieta japonesa. Sin embargo, todavía de nuestro lado continúan en forma de anteproyecto de ley en el Congreso, en el Senado de la Nación. El TBI con fecha 10 de mayo del 2022, o sea, de este año, obtuvo un dictamen aconsejando la aprobación, pero todavía está pendiente de tratamiento. Y el CDI con fecha también 10 de mayo, obtuvo dictamen de 2 comisiones, de las Relaciones de Exteriores y Culto, y la de Presupuesto y Hacienda del Congreso, del Senado, que aconsejaron la aprobación, pero sin embargo todavía está pendiente de tratamiento. Ojalá tanto el gaucho como nuestro samurái realmente puedan encontrar puntos en común, porque finalmente yo me pregunto, y esto es luego de haber visto el recorrido y la cantidad de tratados e instrumentos jurídicos suscritos entre ambos, que la relación bilateral es larga. Estamos por cumplir 125 años el próximo año. Entonces, es comprensible el tema de vaivenes positivos y negativos, up and down, entre los países, pero hemos logrado en el 2016 esa categoría de socios estratégicos, en donde tenemos más compromiso para poder realizar y mejorar la relación bilateral para el crecimiento de los dos países. Logramos que un primer ministro japonés, después de 57 años, viniera a la Argentina. Logramos que un presidente argentino, luego de 19 años, fuera a Japón de visita. Y sin embargo, aunque pasó el tiempo, y aunque cambió el signo político de las autoridades, se sigue reiterando y recalcando en muchas reuniones y manifestaciones públicas la calidad de socios estratégicos de los dos países, sin importar el signo político, ¿no? Porque, por ejemplo, fue un gran gesto que en enero del 2021, el canciller Motegi fuera el primer canciller extranjero desde el comienzo de la pandemia, y vinieran y se volvieran a reiterar que todos los planes como futuros, para el futuro como socios estratégicos. Entonces, yo me pregunto, celebro estos espacios que estamos teniendo en forma académica para seguir profundizando y poniendo en discusión en el tapete estas situaciones, porque tampoco, si no los conocemos bien y no los analizamos, si no los estudiamos, es difícil también la crítica superficial, ¿no? Por eso abogo por continuar con la investigación y el estudio, incluso no es el momento ahora, pero ver a nivel técnico el por qué están trabados estos dos instrumentos jurídicos, ¿no? Porque en realidad aún creo que aunque las condiciones han pasado y se han modificado, los compromisos están asumidos. Entonces, lo que digo es que la celebración de los 125, el 3 de febrero del próximo año, de los 125 años, ojalá que sea sin pendientes, ¿no? de que tenemos todavía algo en deuda para volver a traer a nuestro amigo y socio estratégico Japón, y que esos 70 socios de la Cámara
70 empresas vuelvan a crecer y superar a los 100. Muy bien, muchísimas gracias, Muchas Gabriela. gracias. Te tengo que pedir un favor, está puesto el host en tu espacio. ¿Y cómo? Si A ver. le das un clic a ¿cómo se llama? Ah, Al lado de tu nombre, desplega la lista de participantes. Al lado de tu nombre hay 3 puntitos. sí, sí, ¿Encontrás? Y ahí sí. pásale perdón, tenés que ir a señalar el de, dice SEG UNLP, perdón. Tenés que ir ahí. Está. Dice UNLP Ahí. y dice, hay 3 Sí, puntitos. Y ahí sí. colocarle el host es Laura. Hacelo host, viste, está en la lista y dice host. Solicitar para reactivar. Hacer anfitrión. Está, Exacto. Gracias, listo. perdón. Discúlpeme, tengo mala Ya está. conexión y por ahí se corta, y entonces te pasó a vos el ser anfitrión. Ahora lo mando Listo, a listo. Laura que sea la anfitrión. Muy bien, muchísimas gracias. Muy clara y muy A vos. interesante, y creo que va a dar lugar para preguntas luego, así que dejamos reservada, le damos el paso al Gracias. doctor Diego Oyakawa. Está tu micrófono muteado, si lo Ahora, ¿ahí se escucha? perfecto, ahí Bueno, perfecto. muchas gracias. Veo si se puede No, conectar. Ahí muy estamos. bien, adelante. Sí, ahora sí. Bien. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Cecilia, por la invitación. Muchas gracias a Liri, a la gente de las autoridades de la universidad, y a los colegas que están participando conmigo en esta presentación. Bien, el tema que nos trae hoy, voy a tratar de ser lo más sintético posible desde el punto de vista de la práctica, porque justo este debate salió cuando nos estamos organizando en cómo iba a ser el orden de presentaciones, y me parece que la opción más congruente en lo que hace al sentido de las charlas es lo que consensuamos, donde la doctora Yoshihara primero iba a hablar del marco general desde el punto de vista de lo macro de los tratados, y después en el medio iba a estar tratando de dar mi punto de vista o de la experiencia que tengo en la práctica para que cierre el licenciado Alberto desde el punto de vista de Japón, ¿no? A quien también estamos agradecidos. Bueno, comentar un poquito de esto es hablar un poquito también de lo que hace el comercio exterior y cómo viene la cuestión para poder explicarla, que no es tan sencilla. Si empezamos, por ejemplo, aquí en esta partecita, no sé si se podrá ver, si se cliquea, las relaciones comerciales entre Argentina y Japón las podemos encontrar en un registro contable económico a nivel estadístico, que se la conoce con el nombre de balanza comercial, ¿sí? En el caso si se cliquea o se da el acceso, Laura, creo que estamos, ¿sí? No, Sí, espera, que... sí. Ah, No. ¿Se puede ver ahí? Ahí está. Bueno, si no se puede ingresar, lo voy explicando desde acá. Bueno, sigo por los dos por acá por si está cortándose. Sí, si no, dejamos la primera pantalla. ¿Sí? Sí, A ver. mejor si dejar la primera pantalla, porque parece que hay que Sí. instalar Prezi, Lo explico desde ahí, va a ser más sencillo. no se puede abrir. No, está dando la... Bueno, lo voy comentando yo igualmente, no habría problema. Por ¿Sí? favor.
Cuando acá hablamos de relaciones comerciales, estamos hablando en todo caso de que existen unos registros estadísticos. Estos registros estadísticos están dados en un sistema registral a nivel internacional que se lo conoce con el nombre de balanza de pagos. La balanza de pagos tiene distintos tipos de cuentas, y una de esas cuentas es la balanza comercial a nivel país. Lo de la balanza de pagos está circunscripto a un sistema de registros internacionales que fue, en cierta forma, delineando en forma internacional el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Después, cada país lleva en su propia cuenta un sistema de registros de todo el comercio que hace con otros países. Ese sistema de registro es el que se lo conoce con el nombre, o como su cuenta, balanza comercial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se registra o se computa en la balanza comercial? Todo lo que se exporta y lo que se importa. Hay otros campos también que tienen que ver con inversión extranjera directa, donaciones, entre varias de las cuestiones que estamos presentando, ¿no? En este caso, la balanza comercial va a ser el registro que va a tener el país, en este caso Argentina, con el resto del mundo. Entonces, ¿cuánto exportamos y cuánto importamos? Si exportamos más de lo que importamos, tenemos un superávit. Si importamos más de lo que exportamos, tenemos un déficit de la balanza comercial, ¿sí? Lo mismo sucede con Japón, ¿sí? En este caso, el tema de la medición de carácter bilateral entre lo que exportamos e importamos entre Argentina y Japón, a nosotros nos da un déficit bastante considerable, que, entre otras cosas, tiene que ver por una coyuntura que es más allá del marco de los tratados y de las relaciones que se tienen entre los países, también en una composición de lo que son las empresas de cada uno de los países, ¿sí? Por ejemplo, para llegar a un estadio de empresa internacional que se pueda ubicar sin ningún tipo de costos grandes, financieros, económicos, la empresa tendría que ser mínimo empresa exportadora o mínimo empresa multinacional. Entonces hay una serie de características o definiciones que hacen que una empresa sea, por ejemplo, una pyme argentina, pase a ser una gran empresa. Si pasa a ser una gran empresa, pasa a vender a mercados internacionales. Ahí ya se empieza a conocer como empresa exportadora. Si esta pyme, o esta empresa, mejor dicho, coloca oficinas en el exterior, se convierte en empresa multinacional. Si esta empresa además ya empieza a abrir sucursales, a tener personal y a tener otro tipo de actividades descentralizadas, se convierte en empresa de carácter global, ¿sí? Es el caso que tenemos 2 o 3 empresas en Argentina, una sería Arcor, ¿sí? Donde lo que trata de hacer es unitarizar los productos o servicios que ofrece. Y por último, la empresa que sería la madre de todo, sería la que ella tiene productos o servicios descentralizados, tiene autonomía financiera a nivel internacional, y esas son las empresas de las mayorías grandes japonesas, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar una cuestión que haga al comercio internacional o las relaciones, o al comercio exterior, mejor dicho, entre Argentina y Japón, en que las empresas argentinas, la mayoría que quisieran poder hacer un intento de ingreso al mercado japonés, tendrían que estar altamente capacitadas, ¿sí? Por las exigencias que tiene el mercado japonés, pero no por la burocracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado japonés lo que le va a exigir van a ser, entre otras cosas, que después seguramente estaremos viendo, son determinados requisitos que tienen que ver con envase, embalaje, pero la parte impositiva no van a tener mucho inconveniente, pero para que les llegue una orden de compra van a tener que pasar una serie de exigencias que la tiene el propio mercado, y que a veces es manejado o administrado por el propio mercado japonés con grandes empresas. En el caso de lo que sería la importación de productos japoneses en Argentina, para poder ingresar al país no deberían tener inconvenientes, pero la cantidad de trámites administrativos, legales, impositivos que pudieran llegar a tener, es lo que le complicaría la existencia. Hoy por hoy, ustedes pueden llegar a tener algún tipo de cuestión que tiene que ver con que si hay o no hay faltantes de determinados productos, si tienen un régimen o no de control cambiario en el mercado de cambios, si tienen que tener o no un sistema de licencias
¿sí? En determinados productos para determinadas posiciones arancelarias, ¿sí? En este caso, las licencias que determinan algunos de los organismos que están enmarcados dentro de lo que es Grupo Naciones Unidas y a nivel de la OMC, van a tener, por ejemplo, licencias de carácter automático y no automático. Las mayorías de las licencias que nosotros se están aplicando hoy por hoy en el mercado nacional para la nacionalización son licencias no automáticas, o sea que tienen que pasar por toda una autorización previa para el ingreso de la mercancía. Además de que, una vez que se haga la autorización, hay que hacer un pago inmediato por el ingreso de divisas al tipo de cambio, obviamente, que se registra oficialmente al momento de la operación. Todas estas cuestiones tienen un vaivén que, en cierta forma, desestabiliza un poco, a mi entender, la estrategia o la política estratégica que tiene la mayoría de los empresarios japoneses, ¿sí? Entonces, esto complica un poco la relación esta, que en cierta forma Gabriela estaba preguntando o estaba diciendo, bueno, está dado el contexto, siempre estamos hablando, pero ¿por dónde pasa? Pasa por una cuestión del marco, del tratado. Una parte sí, pasa también por la parte impositiva, la parte burocrática también, y pasa también por la parte de idiosincrasia en materia de negociaciones, y si uno lo ve con mayor énfasis o profundidad, va a encontrar que sí, que también pasa por ahí. No es lo mismo negociar con un empresario japonés de primera línea que con un empresario pyme japonés, y acá es exactamente igual, ¿sí? Todos tienen sus bemoles y hay que tener un conocimiento. En ese contexto de lo que es las relaciones entre los empresarios, vamos a encontrar dentro de lo que son organismos internacionales o instituciones, un organismo que sería como la casa matriz de las cámaras que estaba citando Gabriela, ¿no? Entonces estamos hablando de la Cámara de Comercio Internacional, o la International Chamber of Commerce, en donde entre las cosas más importantes que se establecen allí de las relaciones de los particulares, son, por ejemplo, los términos comerciales internacionales o los famosos Incoterms, ¿sí? Estos términos que se usan en la negociación internacional son los que sirven para determinar el traspaso de responsabilidad de las operaciones internacionales. En este caso, de comercio exterior, entre Argentina y Japón, tendrían que tener una valoración en divisas internacionales, ¿sí? Que puede ser yen, dólar, euro, y que determina en qué lugar se transfieren las responsabilidades, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la Cámara de Comercio Internacional? Justamente en estas relaciones de los particulares que vuelcan sus inquietudes a través de sus empresas mediante las cámaras internacionales, ¿sí? O cámaras binacionales, toman el registro de eso, lo vuelcan en una pequeña brochure y ahí establecen estas reglas que entre otras cosas, pueden determinar, por ejemplo, hasta dónde llega mi responsabilidad cuando tengo que dejar la mercadería arriba de un buque o arriba de un medio de transporte, ¿sí? ¿Es importante? Y sí, es bastante importante porque hace que las reglas sean claras para todos, y entre ellas vamos a encontrar, por ejemplo, que estas reglas internacionales o términos internacionales han sido o se modifican aproximadamente a los 10 años, ¿sí? En un plazo de 10 años. Esto viene desde el año 36, hubo distintos términos hasta que en un momento se unifica, ¿sí? A partir de la unificación, todo el mundo maneja lo que es Incoterm. Entonces, hoy por hoy, si yo quiero saber, y esto relacionado a lo que yo decía, la balanza comercial, quiero saber cuánto exporto o no a nivel internacional, se va a medir por dos Incoterm, básicamente. Para la importación se mide por un valor CIF y para la exportación por un valor FOB, que es para el medio marítimo. Si lo quieren pasar, lo mismo para poder medirlo en un transporte que no sea marítimo, en este caso transporte multimodal, lo van a tener que hacer por las siglas FCA, que es Free Carrier, y CIP, que es Carriage Insurance Pay To, ¿sí? Bueno, estoy diciendo todo esto para que ustedes tengan una idea, ¿sí? De lo que va en este registro, que es la balanza de pagos, y lo que va dentro en el registro de las estadísticas, que es la balanza comercial, y para que sepamos cómo es
la balanza de cada país. Hoy por hoy, si ustedes me dicen cómo es la balanza comercial argentina, en estos momentos podemos decir que la balanza comercial de la Argentina con el resto del mundo tiene un superávit. Pero si hacemos un análisis de las exportaciones e importaciones de Argentina, por ejemplo, con Uruguay es superávit. Por ejemplo, con Chile es superávit. ¿Cómo es la balanza argentina-japonesa? Déficit. O sea que importamos más de lo que exportamos. Los registros o valores van a estar dados sobre todo porque importamos más productos de mayor valor agregado y no estamos teniendo un volumen de exportaciones hacia Japón que sea considerable que pueda equiparar la balanza, ¿no? Más allá de que Japón se maneja en su comercio exterior, como hablará, imagino, más adelante Alberto, el tema de las grandes empresas que son trading companies o compañías comercializadoras, que manejan todo también en consonancia con una actividad mancomunada con las grandes empresas para poder importar o exportar a nivel mundial. En el caso de Toyota, por decir alguna empresa grande que tenga un sistema de distribución o comercialización mundial, distribuye todo a nivel mundial. Entonces tiene un sistema de plataforma de distribución en Europa que hace que todo llegue a tiempo, los embarques, salvo en los países que tengan algún tipo de inconveniente, que puede ser como el nuestro, con algún tipo de licencia o algún tipo de inconveniente en lo que hace al régimen de divisas, ¿sí? Bueno, estaba diciendo estas cosas porque estoy dando el parámetro para que se entienda la pregunta que hacía Gabriela respecto de por qué no podemos aceitar esta relación que ya tiene o va a cumplir 125 años, ¿no? Amén de todo ello, vamos a tener dos cuestiones más que están vinculadas a la parte operativa, que son, por ejemplo, el tema de la valoración aduanera, que es un temita importante a considerar, que esto viene del artículo 7º del GATT, en donde cuando un producto pasa, por ejemplo, y entra a la Argentina, tiene un determinado valor, que es el valor que se establece en la factura comercial que ha confeccionado el exportador japonés y que el importador argentino tiene que presentar ante la aduana. El servicio aduanero hace un procedimiento de valoración, y si el procedimiento de valoración no es el correcto, porque son criterios o sistemas para determinar el valor del precio cierto pagado por pagar que se tenga en la aduana, se complica todo el procedimiento. Imagínense que tienen que poner una planta automotriz, imagínense que se tenga que poner algún sistema de fábrica mecanizada, un régimen de exportación de planta llave en mano, y tengan ustedes un funcionario aquí en la aduana que tenga que hacer la valoración y no les esté haciendo el procedimiento en tiempo y forma. Bueno, todas esas demoras ingresan en todo lo que es el diagrama de Gantt, el proceso de nacionalización y la puesta en marcha, y todo eso después repercute sobre el tema financiero, el tema de ventas, más el tema macro que tenga el propio país. Que todos los países lo tienen, ¿sí? Pero yo estoy tratando de explicar los motivos por los cuales a veces algunas cosas se pueden aceitar o se pueden mejorar de mejor manera, ¿no? La otra cuestión que también tenemos que ver, que tiene que ver con la región específicamente del país, que tiene que ver con los bloques regionales, que también son tratados, pero son a nivel regional, ¿no? Voy a hablar, y en este caso vamos a tener una serie de ventajas y desventajas. Las ventajas que tenemos son intrarregionales, en cuanto se aceita o se mejora la relación comercial entre los países de una determinada región. En este caso, Mercosur, ¿sí? Ahí estamos bien, acá, ¿sí? Acá tenemos. En el caso nuestro tenemos Mercosur, por decir unas de las regiones o convenios, ¿sí? En donde no se pagarían impuestos intrazona o derechos intrazona en aquellos productos originarios de la propia zona o el propio marco donde se está haciendo la comercialización. Por ejemplo, de acá a Brasil o de Brasil para acá. Esto para esta parte, ¿sí? De los más importantes convenios, otros dos que tenemos, tenemos el Mercosur,
por decir algunos de los bloques que tenemos, y el otro es la LADI, ¿sí? Hay una serie de definiciones de cómo se establecen los rangos según las mayores libertades económicas que se vayan produciendo en los distintos bloques regionales, y vamos a encontrar que lo primero que tenemos es un sistema de preferencia arancelaria donde una parte, una porción de los derechos se exime del pago en determinado país socio del bloque. Bueno, en el caso de ALADI. Después podemos seguir a lo que es un tratado de libre comercio. El ejemplo lo van a tener con el NAFTA, el Tratado de Comercio de América del Norte, lo van a tener con el tratado, por ejemplo, acá hemos citado el de México-Japón, el de Chile-Japón, Perú-Japón, ¿sí? Argentina no lo tiene. De hecho, estamos viendo lo que decía la doctora Yoshihara respecto de lo que está firmado y que todavía no ha entrado en vigencia, que está lejos de ser un tratado de libre comercio, ¿verdad? Que podría llegar a facilitar y equilibrar un poquito la balanza comercial, tal vez, con Japón. Que a todo esto también la otra cuestión que se estaba mencionando cuando le decía el tema de valores, que el mismo organismo que determina los valores a nivel mundial, que es la Organización Mundial de Comercio, también establece las sanciones que se aplican a los distintos países que aplican ciertas políticas que excluyen a otros países. En ese tipo de políticas estamos hablando del dumping y los subsidios, ¿sí? En ese marco vamos a encontrar que Japón aplica una fuerte política proteccionista a los productores locales, ¿sí? Entonces nosotros no podemos equiparar las diferencias de balanzas comerciales porque nuestros productores locales de productos orgánicos, de soja o lo que fuese, si fuesen debidamente autorizados para ser importados en Japón, no pueden ingresar, o arroz, puedo decirlo, ¿sí? No ingresarían por este proteccionismo que se tiene en la zona, ¿sí? Entonces todo eso se resuelve si hubiese algún tipo de presentación a nivel internacional en los distintos distintos estadios que pasan por la OMC, Organización Mundial de Comercio, ¿sí? ¿Por qué citaba lo de Mercosur? Porque justamente en Mercosur vamos a encontrar que de los estadios que hemos dicho tenemos zona de preferencia arancelaria, tenemos después el Tratado de Libre Comercio, tenemos después la Unión Aduanera, y por último la Unión Económica y la Unión Total, ¿sí? En el caso nuestro seríamos con el nombre una Unión Aduanera, y como dicen los manuales es imperfecta, y yo diría que es muy muy imperfecta, porque pasa a ser casi una zona de libre comercio entre las distintas disidencias que se tienen desde el punto de vista ideológico, económico, y que no hace el trabajo en equipo, ¿sí? Partamos por dos ejemplos claros. Uno tiene que ver, por ejemplo, en los acuerdos o los convenios que un país miembro puede celebrar con otro país para que ingrese con cero derecho, ¿sí? Con una selecta zona. ¿Eso fue estudiado? Sí, fue analizado en todo lo que es el Código Aduanero Mercosur, que tiene una vigencia, o que fue sancionado en nuestro país en el 2008, ¿sí? Pero los demás países no lo ponen en vigencia. Entonces, supongamos que Uruguay quiere firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Hay intereses contrapuestos económicos con Brasil, que Argentina quiera firmar un tratado de libre comercio con Japón. Habría que tener la uniformidad de los demás países, y esto es lo que no nos está dando el alcance, ¿sí? Si hoy por hoy supongamos que una empresa de carácter transnacional, como pueden ser las japonesas, ingresa mercadería por Brasil, ingresa por San Pablo, para después mandarlo a la sucursal de la empresa que está en la Argentina, de la empresa japonesa que está en la Argentina, pagó derechos de importación en Brasil, en San Pablo, y cuando pasa por la aduana argentina vuelve a pagar derechos de importación. Eso no podría suceder en un bloque regional como el que tenemos, y que está sucediendo. Pero amén de todo ello, el segundo punto que estaba faltando a lo que estamos referenciando, tiene que ver con que, siendo un bloque regional donde debería haber una cierta uniformidad y simetría, en las políticas de carácter gubernamental, para que se vuelquen en las actividades comerciales de los empresarios de integrantes del bloque, tenemos que, por ejemplo,
para poder determinar la definición de los productos físicos que se comercializan en la zona, todo eso lleva una clasificación arancelaria, según la Convención de Bruselas, ¿sí? Esto es un librito que se divide en casi 99 capítulos, la exposición de los productos, todos los que son productos físicos, se establecen por una serie de 11 dígitos en nuestro país. En este caso, a nivel mundial, los 6 primeros dígitos son iguales, se comprenden por capítulo, partida y subpartida, y después vienen otros dígitos más, en nuestro caso, subpartida regional, los 3 dígitos que son dígitos controles del sistema aduanero nuestro, que es el Malvina, y el dígito y la letra, que es dígito control. Los 6 primeros son iguales para todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Para poder tener la nomenclatura arancelaria Mercosur y decir que, por ejemplo, un dron es lo mismo en Paraguay, en Argentina, en Brasil y en Uruguay, la posición arancelaria tiene que ser la misma por el bloque regional. Para hacer eso, la gente que trabaja en Mercosur, en el CTE o el Consejo Técnico número 1, por ejemplo, tienen técnicos que se ponen de común acuerdo y en forma consensuada dicen, bueno, esto es un reloj, esto es un dron, ¿sí? Y a partir de ahí mandan el proyecto a Mercosur. Mercosur después redistribuye todo esto, el Instituto de Mercosur queda en Montevideo, Uruguay, le pasa todo esto a cada uno de los países, que lo que tienen que hacer es ratificarlo por ley. Entonces, cuando ratifican todos, se conlleva la uniformidad, y a partir de ahí, para todos, lo que venga de afuera, esto es un dron, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que para ratificar, lo que comentaba un poco Gabriela, en Japón ya lo aprobaron por ley, el tratado, y acá no. Bueno, en el tema de las posiciones arancelarias pasa algo parecido, sale por decreto nacional, con un estudio obviamente de los técnicos, y sucede que en Brasil o en Uruguay lo pueden sancionar primero la posición arancelaria, y después en Paraguay y por último en Argentina. Entonces, cuando entra el producto, está clasificado de otra forma y entra con otro derecho de importación a esta zona. ¿Eso qué es lo que va a producir? Que bueno, que cuando sale la nueva posición arancelaria a los 2 años y están todos de conformidad, Argentina recién está probando la primera modificación. Todo este vaivén de atraso impositivo a nivel político o económico, que es más técnico que político, lleva a que estas asimetrías que son difíciles de explicar para la gente que solamente quiere exportar, se le complique la existencia. De más está decir el tema de los colores, los sabores, el packaging, el cierre del packaging, que necesitan para poder ingresar en Japón, ¿sí? Son muy pocas empresas las que pueden ingresar, que después tal vez lo podremos ir comentando, pero son de muy alta calidad, las empresas argentinas. Entonces, esas empresas argentinas, ¿qué nivel de estadio tendrían según la definición de la Universidad de Navarra? ¿Sí? Tendrían que ser mínimo multinacionales, mínimo, y de ahí para arriba, ¿sí? O sea, tendrían que tener personal capacitado, tendrían que tener muchas cosas o condiciones que no las tienen, ¿sí? Porque además tendrían que tener el bagaje y la espalda, no solo financiera, sino de la paciencia para idiosincrasia, para poder negociar con Japón, que uno puede decir, bueno, pero es complicado negociar. No, es complicado hasta que se consigue la purchase order. Una vez que consigan la orden de compra, no van a tener ningún problema con el sistema de pagos, salvo que quiebre un banco internacional. Pero si no pasa eso, una vez que aseguran eso, van a tener la estabilidad en las compras, ¿sí? No sé cómo vamos con tiempo. No se escucha, Cecilia, perdón. Bueno. 5 minutos. Ok, bueno, entonces vamos a las conclusiones, así ya no quiero caer en demasía. Si podemos poner las conclusiones, ahí estamos, ¿sí? Entonces, no, ahí, esas, ¿sí? Bien, acá estamos en lo que sería la proyección o la visión, que son las conclusiones a las que he podido arribar en forma personal, lo que estamos diciendo, que para poder llegar a introducirnos en el mercado japonés, más allá que también están surgiendo varios cambios en la política económica y el comercio exterior, ¿sí? Hay un paradigma que hay que vencer y que tiene que ser el cambio en lo que hace a la política estratégica.
Ese es el punto 1 fundamental, porque si no, no podría ser. El otro de los campos que podrían ser para poder llegar a penetrar y para poder estabilizar la balanza comercial entre Japón y Argentina, no es tanto ver los productos terminados, porque ahí pasarían por costo, por un lado, por calidad, por otro, y por último, por volumen. ¿Sí? Porque cualquier empresa que tengamos acá, que tenga buena calidad, habría que ver si tiene volumen para un mercado, que hay que hacer una correcta prefactibilidad. ¿Sí? Lo que se está haciendo hoy por hoy, se está viendo un poquito de vinos, que ya viene hace rato, pero es muy poco lo que hay de vinos argentinos, queso gourmet, ¿sí? Y algunos productos de carácter regional, orgánico, que son los que tienen posibilidades. ¿Pero por qué? Porque son de calidad, tienen un alto valor agregado y son poca cantidad. Son los únicos que tienen posibilidades de poder ingresar, por lo menos a mi criterio como consultor, que tengan posibilidades para poder ingresar al mercado. De volumen, Arcor, que ya está con algunos productos y con sus sinsabores. Y bueno, el tema que para poder llegar a todo eso, obviamente, tenemos que pasar por algo sustancial, que es el tema de la calidad, o los certificados de calidad, que pocas empresas argentinas las cumplen, pero hoy por hoy están adentrándose en ello, ¿sí? El tema de asociaciones estratégicas con un socio en el mercado japonés, que no es tan fácil conseguirlo, no solo por el tema idiomático, sino también por el tema de la idiosincrasia, que ya lo hemos explicado. Y el último, que tiene que ver con los cambios que se están produciendo a través de las distintas cuestiones que son climáticas y comerciales. Las climáticas que afectan al agro por las ODS, que son de Naciones Unidas, 2030, que estamos en pos de ello ahora, y por el otro, el tema de algo que no hemos hablado aquí mucho, pero tiene que ver también cómo va a impactar, por ejemplo, una vez finalizada la cuestión bélica en Europa, bueno, en Rusia y Ucrania, y también cómo puede llegar a impactar el tema del comercio mundial con la entrada en vigencia de la ruta de la seda. ¿Sí? Eso directa o indirectamente va a afectar al mercado y va a afectar las relaciones, y ahí tendríamos que ver qué vamos a hacer o cómo nos vamos a parar frente a esa postura. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, espero haber sido lo más claro posible. Muchísimas gracias. Después haremos preguntas al respecto. Bueno, vamos a dar... Se me hace eco la presentación. Bien, ahora sí vamos a empezar con la presentación de Juan Alberto Matsumoto desde Japón. Ante todo, muchísimas gracias por participar de este espacio y compartir tus conocimientos aquí. Y te cedemos la palabra. Juan Alberto, ¿estás? ¿Se ve, Cecilia? Sí, se ve muy bien, ¿eh? Ah, bueno, bien. Tenés la grabación, ¿no? ¿O querés que hable? Hola, hola. Como Mandé prefieras, un podría archivo. poner, sí, tengo el archivo de audio, pero temo que se corte por eso, pero lo ponemos. Así es más Bien, compacto. bueno, a ver. Un segundo entonces, ya pongo la grabación. Ahí, ahí. Tengo problemas con mi... A ver. Vamos a pasar. Un segundo. Tengo problemas. No tengo problemas con mi batería, disculpen, a ver. Entonces lo hablo y lo hago más resumidamente y... ¿Puedes? Bien, Ya, yo veo. perdón, sí, perdón, no.
Tengo problemas Listo. hoy con todo. Bueno, Adelante, entonces. bueno. Muy buenas tardes y muy buenos días. Son las 6:15 aquí, sábado ya, hora de Yokohama, y un placer estar con ustedes. He escuchado las dos ponencias previas de Gabriela y de Diego, y espero complementarlo con algunos datos concretos del comercio entre Argentina y Japón. Eh, Hay muchos datos y cifras, no lo voy a explicar todo. El archivo lo dejo aquí, ahí en IBI, en el Centro de Estudios de Perfecto. Japón, para que las personas que les interese lo puedan bajar o lo puedan tener. Ahí las cifras indican un poco lo que hablaba recién Diego, y que realmente para entender un poco el comercio exterior entre ambos países hay que ver siempre las cifras, ¿no es cierto? Y lo que hace Japón con el mundo. Y en este caso, bueno, los valores que se ven es impresionante. Eh, con 758.577 millones de dólares, y realmente Argentina yo creo que llegaría al 1% apenas, y en fin, eso significa, como dice acá la oficina comercial de nuestra embajada, que queda mucho por hacer y podríamos hacer mucho para mejorar el perfil de comercio entre ambos países. Por otra parte, yo siempre, digamos, hago hincapié en que, bueno, cuál es el comercio que tiene países como Chile o como Colombia últimamente con Japón. Y ustedes podrán ver que Chile, por ejemplo, las exportaciones de Chile hacia Japón es prácticamente 10 veces más que nosotros. O sea, está bien, ellos exportan mucho cobre, y entonces si Japón lo compra, eso significa obviamente que el valor se va. Pero no es tanto eso solamente, tema que voy a explicar posteriormente, es que Japón, mientras haya cierta seguridad jurídica, mientras haya cierto compromiso de cumplimiento de esos contratos, y además, como decía Diego, el cumplimiento de todos los criterios y normas que establece en el comercio las autoridades japonesas, en realidad, una vez que pasa la primera instancia de esa dura prueba de que los envases, la entrega, el volumen, etcétera, se cumplen, Japón es un cliente bastante seguro, permanente y realmente confiable. Y obviamente no van a tener ese problema de que no les pague en la fecha que se ha comprometido a pagar. Eh, Japón, ¿no es cierto?, compra a la Argentina lo que está señalado ahí arriba, que son trigo, almejas, restos de aceite de soja, aluminio sin lingote, y ustedes se van a dar cuenta que son generalmente materias primas y no con mucho valor agregado. Igual después voy a explicar algunos productos que ya están en el mercado japonés, no es mucho en volumen, pero que está entrando. Y realmente Japón, por, digamos, el perfil de comercio que tiene, importa desde el mundo un montón de productos, pero si se ponen a pensar, las personas que han venido a visitar este país y van a cualquiera de las tiendas que hay en Tokio, en Yokohama, en Osaka, hay de todo. Por un solo producto tienen como 3 o 4 variedades y hasta a veces 10 variedades. Y eso significa que está importando del mundo una cantidad enorme, enorme de materia prima, y que lo elabora o lo da o lo procesa y termina como producto final. Vayamos a la lámina 2, y ahí se puede, perdón que esté en japonés, pero está el resumen al lado en español, es que permanentemente publica este tipo de cuadros en donde dice, bueno, Japón compra estos productos principalmente, en realidad son muchísimos más, y de dónde los compra. Y uno se da cuenta que, por ejemplo, todo lo que es alimentos, mucho viene de Estados Unidos, y por otra parte, lo que es también incluso productos ya semi elaborado o elaborado, viene de China. Y gran parte de estos dos países son los que le provee a Japón de todo lo que uno ve en los supermercados o en las tiendas japonesas.
Es impresionante porque Japón no tiene, por ejemplo, minerales, no tiene petróleo ni gas natural. Bueno, recursos, digamos, marítimos, pescado, sí, pero no lo suficiente. Por otra parte, todo lo que es, bueno, ahora últimamente el litio, ¿no es cierto? Japón quiere modernizar el parque automotor con vehículos eléctricos, pero ¿cómo alimenta esa batería que es con litio? Y acá no hay. En países vecinos, bueno, podría ser que dice que en China hay litio un poco, o en Australia, pero en estos momentos el mayor productor de litio sería Chile, Argentina y probablemente Bolivia. Seguramente aparecerán otros países, pero en estos momentos Japón necesita proveerse de aquí. Ustedes conocerán la empresa Toyota Tsusho, que está allí en Salta, en Jujuy, ya desde hace mucho tiempo con la extracción de litio. Lámina 3. Abierto. Acá también son cifras, esto lo pueden ver después ustedes. Siempre yo hago la comparación también de que cuál es el porcentaje que tienen no solamente Japón, sino países como China o como Estados Unidos con respecto a América Latina. Me olvidé de mencionar que desde Japón sería más o menos un 4 a un 6%, ¿no es cierto?, de las exportaciones e importaciones para con toda América Latina. En volumen no es mucho. Y viéndolos desde China, es el 5.8% de sus exportaciones y 8.1% de las importaciones. China compra una cantidad también impresionante de alimentos, cereales, minerales, lo que, bueno, eso seguramente lo deben sentir, ¿no es cierto? Allí, y más Diego, que es consultor, debe conocer muy bien estos temas, pero realmente China hace prácticamente lo mismo que Japón, o sea, importa una enorme cantidad de ingredientes y materias primas, lo elabora, produce productos, no solamente para su mercado interno, sino también para el mercado externo. Por algo, muchos de los productos congelados, procesados, incluso que se venden en los supermercados japoneses, ¿de dónde vienen? De China. ¿Mm? Y desde la óptica norteamericana también es más o menos, ahí puse los porcentajes, creo que ocupa un 9% de sus exportaciones y en cuanto a las importaciones 3.9%. Bueno, Estados Unidos es un país un poco más especial porque tiene una capacidad de abastecerse por sí mismo de todo lo que necesita y encima de producirlas y venderlas. Así que estas son cifras también de referencia. Y ahí a la derecha ven la tienda Caldi. Los que visitaron Japón por ahí se habrán dado cuenta que este tipo de negocios, que son de productos importados, están en los grandes malls, en las grandes ciudades. Va dirigido a un mercado consumidor de ingresos medios a medios altos. Y ahí van a encontrar mate cocido argentino, paraguayo, brasileño, pero en un packaging muy, muy bonito. Miel argentino también, incluso, pero en potes más pequeños, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué significa? De alguna manera es que para llegar al mercado japonés y con productos simpáticos que llamen la atención y además que el consumidor los tome y los compre, a veces este tipo de negocios y tiendas es bastante importante para hacer digamos, la primera llegada al público japonés. Paso a la lámina 4 y vamos directamente a la Argentina. Allí no es mucho la cantidad ni en volumen ni en valores lo que ingresa al Japón, pero últimamente, al menos durante la pandemia, la cadena de supermercados OK, se escribe OK, así que es OK, ha hecho Feria Argentina. Dice Argentin Fea, es Feria Argentina, no es que haga una feria enorme, pero nos da una góndola, ¿no es cierto?, en donde nos permite ofrecer durante un periodo determinado productos argentinos. Y ahí van vinos argentinos, dulce de leche, sal patagónico, aceite de oliva, que está entrando últimamente con más fuerza, un poco de yerba
langostinos descongelados y miel. Obviamente, como dice ahí, Feria Argentina, Feria Argentina llama la atención. Generalmente en la inauguración viene el embajador y el agregado comercial, incluso el presidente de la misma compañía de este supermercado. Al ser un pequeño evento, aunque sea pequeño, obviamente los medios también suelen tomar nota de estas cosas y durante ese periodo se vende de una manera un poco más en volúmenes estos productos argentinos. Por otra parte, a la derecha ven el paquete de mate Tarahui y también dice mate tea o yerba mate, pero están en paquetes muy pequeños y son de Paraguay. La yerba en sí es de Paraguay. El de Tarahui es argentino, pero en principio, hasta hace poco, Tarahui vendía solamente la yerba de 500 gramos y sale más o menos 1.600 yenes, que sería más o menos $12. Depende del cambio que tengan allí, varía el valor en pesos argentinos, pero es caro. Si se lo ponen a pensar, 500 gramos, medio kilo de hierba, $12 me parece una locura, ¿no es cierto? Pero es lo que hay. O sea, cuando a mí se me acaba la hierba, no me queda otra alternativa que comprarlo a ese precio. ¿Mm? Por eso cuando viene alguien, a veces les pido que me traiga mate. Para el público japonés es casi imposible que puedan vender medio kilo, sino tiene que ser estos paquetes pequeños de saquitos, o sea, es T-Tibac, y tiene 12 a 15 saquitos, 16 saquitos, como dice ahí, a un precio de 400 yenes. Sería $3.50 en estos momentos. Hay tiendas latinas y como les dije, el Caldi y otras tiendas suelen vender estos paquetes más pequeños. Como verán, es muy color latino, llama la atención, es alegre y por supuesto que el cierre que tiene arriba es hermético, funciona muy bien, no se rompe y que permite mantener esos saquitos sin que se humedezca, por ejemplo. Ahí puse algunas recomendaciones que son útiles para los que quieren profundizar en el mercado japonés. Diego creo que ha mencionado algunas de estas. Y yo hago siempre hincapié en el punto 5, que dice el diseño de la etiqueta, la información del producto y el monogatari. Monogatari es el cuento, la mística, los mitos y leyendas que ayudan a atraer la atención del consumidor japonés. Por ejemplo, está el mate Tucangua, que es argentino, en saquitos, y es orgánico con certificación de JAF, la certificación del Ministerio de Agricultura como orgánico. Es una empresa del señor Yanagi, allí creo que es el presidente de Nichia Gakuin también, y tiene una empresa de comercio exterior. Está muy bien ya presentado hace varios años, ya hace muchos años que exporta desde Argentina en containers. Va a un mercado también muy exclusivo porque es caro. Sin embargo, dice, bueno, no musarada, es como una ensalada bebible. Y lo otro dice, bendición de la naturaleza que Dios nos brindó. A la pucha, ¿no? Kamigata eta Shizen no Megumi. Cuando cualquier japonés lee esto, un ama de casa lee eso y dice, bueno, debe ser un mate cocido espectacular, debe ser muy saludable. Por lo menos un paquete comprará y una caja de 25 saquitos sale 1.200 yenes, casi $10, ¿no? Es caro. Entonces, es un poco eso lo que yo quería explicarle y además ahí abajo puse algunos precios y los potes de dulce de leche y de miel. El de San Ignacio ha entrado, pero el San Ignacio tiene 450 gramos. Yo me pregunto, ¿qué ama de casa japonesa que tiene, digamos, la posibilidad de comprar un montón de cosas, compraría un dulce de leche de 450 gramos? Yo creo que casi nadie. Nosotros sí, pero por primera vez es muy difícil y entonces últimamente aparecieron dulce de leche Made in Francia, japonesa y brasileña, con pote más pequeño. La miel pasa lo mismo. Argentina exporta mucha cantidad de miel a granel, pero acá lo reprocesan y lo transforman en miel líquida, porque le gusta a las japonesas, le gusta el sara sara, como diciendo,
que sea un miel untable, pero no duro y que sea fácil de poder consumirlo o mezclarlo en el té o untarlo en el pan o usarlo para hacer alguna torta, pero tiene que ser líquido. Por lo tanto, ustedes verán cómo es el diseño de los paquetes y realmente es muy simpático, muy llamativo, muy saludable. Y por supuesto que hay también potes grandes para uso comercial, pero son de este tipo. Lámina 5, aquí voy cerrando. Y esto es realmente lo que hace una semana, acá en nuestra embajada, se hizo la presentación del mate Taragüí, con la presencia de un alto directivo de la empresa y de la firma Biosophy, que ya aquí está administrada por el señor Iván Acuña, un argentino que realmente domina muy bien el japonés y hace toda su presentación en japonés. Estuvieron las empresas interesadas, incluso la cadena de supermercados OK también presente, y lo que yo aprecio mucho es que por primera vez sentí que habían hecho muy buen trabajo porque están ofreciendo no solamente el mate cocido, sino diversas variedades de té de hierbas, pero con un packaging que gusta a los japoneses con su monogatari, con su leyenda, que realmente podría llegar mejor al consumidor japonés. Bueno, además Argentina tiene vinos, como ya se había mencionado, la carne argentina, la carne vacuna patagónica, pero es muy poca la oferta que hay, por lo tanto el precio es altísimo. La sal patagónica también es muy cara, pero es muy buena. Y últimamente está entrando muy bien el aceite de oliva, que hace unos días se hizo también una presentación en nuestra embajada. El vino, todo el mundo sabe que el vino argentino es bueno, pero nosotros ocupamos apenas un 1% del mercado de vinos extranjeros aquí en Japón. Los chilenos ocupan el 30% y están en el ranking número 1. O sea, han superado a los franceses, a los italianos y a los españoles. Y es porque ellos sí han sabido hacer marketing, han estudiado muy bien los sabores de los japoneses. Yo trabajé muchos años para ProChile y realmente conozco muy bien cómo han hecho el trabajo de mercadeo y de la aproximación a los consumidores. Y para finalizar, la lámina 6 es un poco la experiencia que hice en todos estos 25 años, un poco con la oficina de ProChile aquí en Tokio, después ProColombia. ProChile fue interesantísimo porque, en fin, el director de ProChile al comienzo, no esta persona que está ahí a la izquierda, sino otra persona, fue un senpai de la misma universidad, en la Universidad Nacional de Yokohama. Y después este muchacho que está a la derecha, Hiroshi Wago, que fue 8 años director de ProColombia, ha sido ex becario de JICA, hizo un posgrado en la Universidad de Waseda, no hablaba casi nada japonés, pero bueno, aprendió y con su inglés, japonés y español, introdujo al mercado japonés un montón de productos colombianos. Y le ha ido muy bien y ahora está como vicepresidente de ProColombia en Bogotá. O sea que lo que ha hecho le ha ido muy bien y ha sido un ascenso para él. Trabajar en el mercado japonés no es fácil. Yo no soy importador ni tampoco un consultor como Diego, pero el tener que enseñar y trabajar con estos organismos tuve que estudiar un poco más sobre el mercado y las particularidades de Japón, pero también conocer más nuestra América Latina y la Argentina, porque hay que explicarle a los alumnos, hay que explicarle a veces a los empresarios, y además cuando nuestra embajada o alguna persona necesita alguna sugerencia, también hay que hacerlo de manera un poco, digamos, entendible para que ellos tuvieran la posibilidad de introducir nuestros productos. Bueno, en fin, muchas gracias por esta oportunidad que me dispensaron. Quedo a disposición de cualquier pregunta o inquietud. Y Cecilia Onaja, muy amable por la invitación. Perfecto. Placer, Gaby, contigo y con Diego. Arigato. Bien, no, por favor, muchísimas gracias. Y a los 3 expositores les pido disculpas por los problemas técnicos. Hoy se me complicó el día y encima tuve inconvenientes que no inesperados. Así que les pido disculpas por no haber podido por ahí mostrar todas las ilustraciones, pero fueron exposiciones muy claras. Yo voy a abrir las preguntas.
Así que no sé quién, creo que en el chat no han volcado nada. Si alguno tiene interés en hacer una pregunta, le voy a pedir que os señale con la mano o ya directamente habla el micrófono. Yo tengo 3 preguntas para hacer, pero voy a esperar. No, como no voy a abusar de mi posición de moderadora de la mesa, acaparando a los oradores. Yo creo que, bueno, también invito al diálogo entre los oradores, ¿no? Porque imagino que debe haber puntos de interés también. No sé, ¿alguien quiere hacer una pregunta de los participantes por ahí? Bien, si no, voy a empezar para romper el hielo. Yo. Gabriela, una pregunta respecto a este marco jurídico, ¿no? Y de este problema que tenemos de la ratificación del tratado. ¿Hasta qué punto consideramos que es una verdadera barrera o hay otros problemas más importantes que tienen que ver con el comercio directo, ¿no? Con la actividad comercial directa, que son los que impiden que despegue quizá, ¿no? El comercio entre Argentina y Japón? Siempre las cifras han sido bajas, siempre ha sido muy poco en comparación a otras regiones. Pero ¿hasta qué punto, no, el marco jurídico es un problema? Sí, específicamente estos 2 tratados, el no cumplir nuestra parte es un escollo, porque en reiteradas ocasiones, digamos, el jefe de misión de la Embajada de Japón lo ha manifestado públicamente. No es que lo digo yo, sino que lo ha manifestado en medios de prensa. Diplomáticamente ha hecho notar que Japón ya lo había ratificado y que faltamos de nuestro lado, ¿no? Que yo digo, aunque sea con enmiendas, digo, pero tratémoslo, porque está como durmiendo el sueño de los justos, los 2 tratados en el Congreso nuestro. Pero además de eso, yo coincido que no solamente es por estos tratados, o sea, el tema de la inseguridad jurídica y la falta de previsibilidad para poder planificar inversión, eso influye, ¿no? No soy economista, pero sí en el tema de la inseguridad jurídica y la falta de previsión me parece que son factores que desalientan muchísimo y por eso también hace que las empresas japonesas cada vez el número de empresas que estén en el país esté disminuyendo, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Y para Diego, respecto de los argentinos que tienen intenciones de vender a Japón, una de las condiciones que mencionaste es tener stock suficiente para responder a los pedidos, ¿no? ¿No? Tener suficiente cantidad. Pero los ejemplos que da Juan Alberto en cuanto a pequeño volumen y altos precios, ¿no? No hace que la estrategia que se toma con China o con otros países que sí es de volumen, en el caso del mercado japonés, debería el exportador cambiar la mentalidad y adecuar su oferta a esas condiciones de modo más activo, más proactivo. Está cerrado tu micrófono. Sí. Ah, sí. Sí, Cecilia, sí, estoy de acuerdo con lo que está diciendo. La idea es esa, de que se incorpore un alto valor agregado en baja cantidad y con un alto valor. Algunos de los sectores que tenemos, que Argentina tiene muchísimas condiciones, es por ejemplo el sector programación, sector juegos, programación de juegos, algunos productos gourmet que tenemos, y algunas soluciones para saltar estos escollos. Por ejemplo, desde el punto de vista de carácter administrativo, impositivo, es que algunos de estos productores que puedan llegar a ser pymes, tienen algunas herramientas para poder exportar, por ejemplo, con exporta simple, que con eso podrían llegar a hacer exportaciones en pequeños volúmenes y para lo que es en nuestro país, ir agarrando o tomando la experiencia para poder exportar. Imagínate que tienen hasta 300.000 o 600.000 dólares anuales que puedan hacer exportaciones, siendo una empresa pyme es algo considerable, o un monotributista que le daría ciertas herramientas, pero como bien tú dices, tendría que estar capacitado, como decía Alberto, en relación al packaging,
a normas de etiquetado, a normas de certificado, y esas cosas son muy pocas las empresas pymes que tenemos porque están lamentablemente en la mayoría del trajín diario apagando incendios domésticos y no pueden proyectar a largo plazo teniendo estas soluciones que estoy citando como para poder hacerlo, ¿verdad? Bien, en ese sentido, entonces, la labor docente, ¿no?, de capacitación para empresarios puede ser un elemento clave para esto, ¿no? No sé, Diego, ¿qué pensás al respecto? O sea, más allá de tener que apagar incendios diarios, pero a lo mejor si uno cambia la visión, ¿no? No está tan preocupado por las cuestiones internas, como creo que el sector de informática y de juegos no está haciendo. Mira hacia afuera y no mira adentro porque no tiene sentido ya mirar. Pero a Sí, veces los empresarios no saben. esto sí, y bueno, tal vez Gabriela, Alberto deben saber bien, los que están trabajando con motivación, empresarios argentinos, pymes, Nikkei, son muy buscados, por lo que yo sé de mi experiencia, porque están muy capacitados y apagan varios incendios en forma simultánea. Acá el argentino tiene que trabajar, tiene que cocinar, tiene que cuidar a los hijos, tiene que hacer varias cosas, y en Japón o se trabaja o se come. O sea, es muy diferente cómo puede solucionar un problema con soluciones contingentes, ¿sí? O planes contingentes. Y eso sí, es un cambio que yo lo había mencionado ahí, es el paradigma, de dejar de ver los problemas chicos que pueden creer que nos afectan y poder empezar a ver en grande, pero para eso hay que tener una visión, una capacitación que no solo depende de los consultores, también depende de la voluntad personal de querer cambiar de su zona de confort. Estuve con académicos bolivianos en un curso de JICA y ellos encontraron ese nicho, ¿no?, de capacitar empresarios bolivianos para empezar a producir para otros mercados y exportar. Y Juan Alberto, esta noticia del señor Zanagui de la exportación me quedó dando vueltas, porque está haciendo un gran negocio con Japón, ¿no? No sé, ¿cómo es el tema de la participación de empresarios Nikkei en este mercado de exportación argentino a Japón? ¿Tiene mucho protagonismo, más que los argentinos o no? Todavía no. No necesariamente, ¿no? Pero yo creo que en los últimos 10 años JICA nos ha ofrecido un montón de programas de capacitación aquí en Japón, y yo sé que algunos de los descendientes de japoneses han participado en algunos de esos programas de capacitación acá en Yokohama. Estuvieron 3 semanas, ¿no es cierto?, a full. Y en este caso en específico, bueno, en el caso de Zanagi-san, él es japonés y ya siempre se ha dedicado al comercio exterior y ha tenido muy buenos contactos aquí en Japón, y eso le permitió introducir este producto y de manera orgánica, porque los productores de esa hierba creo que tenían muy buena conciencia y además con capacidad para hacer toda esa inversión. Pero el tema de tanto taragüí, miel y otro tipo de hierba, de té de hierbas y demás, lo está manejando como consultor el señor Ricardo Jara. Y él, bueno, no solamente por su experiencia en el ámbito agropecuario, ha sabido orientar a muchos de los jóvenes Nikkei, y si bien él por la edad ya no podía venir a hacer la capacitación por JICA, pero él tiene una preparación que ha permitido ayudar a estos jóvenes y hacer el contacto, por ejemplo, con argentinos que se han formado, como Iván Acuña, en universidades japonesas, y encima haber aprendido el idioma, la cultura y un poco la modalidad de trabajo de los japoneses. Y eso es lo que hoy en día esta firma Biosophy, que tiene todavía un año, 2 años, un año creo, ha logrado, ¿no es cierto?, introducir, y está haciendo un gran esfuerzo para introducir estos productos
y que yo creo que si bien apunta a un mercado, digamos, de altos recursos, es una forma realmente de introducirse, porque si no, si van al mercado masivo, en donde, como decía Diego, con grandes firmas japonesas, de las grandes traders, que tienen cientos o miles de toneladas de tal cosa, eso ya para nuestro país o para este tipo de productos es imposible cumplir todas esas promesas. Así que en ese sentido, aunque sea de a poco, pero estas experiencias sirven. Hay algunos NITEC que siempre se aventuran a este tipo de iniciativas, pero es cierto, como dice Diego, es un trabajo constante, es un autoaprendizaje, hay que solicitar, por supuesto, los servicios de personas que saben, pero por otra parte, si uno pone empeño en aprender, los japoneses también enseñan. O sea, si ven que esa persona quiere aprender, dice, bueno, venga, yo le voy a enseñarle un poco esto y así usted va a tener más facilidades, ¿no? Entonces es un proceso de aprendizaje mutuo, ¿no? Sí, me parece súper interesante, pero por lo que ustedes comentan, ¿no? Y por lo que vos presentaste especialmente esto de la poca cantidad y de productos de gran valor agregado, significa, o sea, le da una dimensión más amigable o accesible, ¿no? Es lo que comentaba. Y está cambiando esa forma de relacionamiento, ¿no? Con Japón, que para las pymes es ideal también, ¿no? Sí, sí. Y además no hay que olvidar que el consumidor japonés también está cambiando. El consumidor japonés, si bien está sujeto al consumo masivo, digitado un poco por las grandes corporaciones y por las cadenas de supermercados, también hay un montón de bocas de venta que son diferentes a la tradicional o lo que es la cadena Ito-Yokado o Ion, que son enormes a nivel nacional, sino que también hay un montón de también cadenas de supermercados regionales en donde de alguna manera piden cantidades más, digamos, compactas, y que si uno presenta estos productos de esta manera o medianamente de esta manera, con mensajes o leyendas simpáticas que hacen que la ama de casa diga, esto viene de América Latina, viene de Argentina, y ustedes habrán visto que muchos de estos potes de miel y demás va a la bandera argentina. Y entonces ya dice, es algo diferente, y lo toman, ¿no? Y o sea, ha cambiado mucho en estos 20 años la presencia que puede tener estos productos en el mercado japonés. Sí, Gabriela. Quería hacer una pregunta, Alberto. Entonces tenemos esperanza con los productos de nicho, pero mejorando la calidad, y tal vez los productos orgánicos, ¿no? Con gran valor agregado. Sí. Lo que pasa es que no sé si somos tan competitivos con los precios. No somos muy competitivos con los precios, porque también hay que entender lo que decía Diego, a veces las políticas, digamos, de comercio que tiene la Argentina. O sea, un país que pone retenciones, ya estamos mal. ¿No? Si querés promover las exportaciones, no podés poner retenciones. Está bien, yo entiendo que para los cereales o ciertos minerales es una manera también, ¿no es cierto?, de incrementar los recursos fiscales, y eso no es que sea todo negativo, pero hay que facilitar a que el productor argentino o el exportador pueda exportar en cantidades. Y además, por ejemplo, en el caso de ProColombia y ProChile, el gobierno o las entidades gubernamentales le brindan una asistencia y además asesoramiento, incluso como no pueden viajar a las ferias que hay aquí en Japón, promueven, ¿no es cierto?, a que algún consultor japonés venga, o sea, los llaman a Chile, los llaman a Bogotá y hacen a través de Jetro esas presentaciones para que el productor de las pymes se pueda interiorizar e incluso tengan una capacitación, y además se sienta más motivado. Es un trabajo un poco tedioso, pero realmente no hay otra forma de ir capacitando y motivándolos a que el mercado, ¿no es cierto?, japonés es atractivo. Además, no hay que olvidar que, bueno, en el caso de Chile, de Colombia, bueno, y ni qué hablar de México, son países del Pacífico y tienen tratados de libre comercio, y incluso todos los tratados que mencionó Gabriela. Sí, es verdad.
Aquí tenemos el señor Víctor Valenzuela, que está en la reunión y que dice, excelente exposición y la charla, quiero ir a Japón. Quiero ir a Japón. Bueno, si está trabajando en el sector público, la Agencia de Cooperación JICA tiene becas de capacitación. ¿Sí? Puede acercarse a la oficina de JICA. Si está trabajando como empleado público en gobierno local o municipal, provincial o nacional. Y bueno, hay becas de capacitación técnica y si le interesan estos aspectos, bueno, también creo que hay ofertas, así que eso lo invito. No sé si quiere hacer algún comentario de por qué quiere ir a Japón. Abra su micrófono, como quiera. No sé si no puede abrir su micrófono, parece, a ver. Dice que no funciona el micro. Parece que no le funciona el micrófono. Bueno, De bueno. todos O modos, no sé, también, vuélquenlo en el chat también. Bueno, vuelquen en el chat su inquietud otra vez, escríbalo allí y perfecto. No sé si Laura querés mientras tanto hacer alguna pregunta o comentario. ¿Está Mariam o bueno, no sé, entre ustedes si quieren preguntarse algo, ¿no? En serio, fue muy, muy interesante y bueno, nos queda esto porque muy pocas veces abordamos temas concretos como, bueno, puede ser el comercio entre Argentina y Japón, ¿no? Y desde estas tres perspectivas y creo que es muy, muy valioso, ¿no? Muy interesante. A ver, debe estar escribiendo, así que vamos a esperar. No sé si está Mariam en la reunión, veo tu nombre, pero... trabajo como empleado del Estado, puedo recibirme de abogado, este tema me llama mucho la atención, y quiero capacitarme de un poco, bueno, muy bien, perfecto. Sí. Si está trabajando en el Estado, bueno, hay por ahí a través de la Agencia de Cooperación. La oficina está en el centro de Buenos Aires, ¿no? Maipú 1300, justo frente a la estación Retiro, allí, en Retiro, digamos. Bien. Perfecto. Bueno, ¿algún comentario o no sé si para ir cerrando en todo caso, sí, tenemos igual minutos, pero para ir cerrando quisiera un comentario de cada uno, perdonen que abuse de su generosidad, pero no sé si quiere empezar Gabriela en el mismo orden de exposición respecto de la presentación y no, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, bueno, yo vuelvo a reiterar que celebro que existan estos espacios para poder, por lo menos, instalar el tema, ¿no? Creo que de todas maneras sería aconsejable en el futuro volver a retomar este tema, sobre todo de esto que está pendiente, ¿no? De esto que tenemos nosotros como país, eso pendiente, o ver la manera de mejorarlo o no. Digamos, es un factor que puede ayudar a mejorar la relación comercial. No es la única, pero es un factor. Y porque creo que la actitud de no, digamos, de tenerlo, vulgarmente se dice cajoneado, el anteproyecto, no nos va a ayudar mucho. No nos va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, bueno, mi propuesta es continuar y tratar de impulsar, al menos yo no hablo de la parte política, me refiero a la parte académica, o más bien la parte técnica, que ahí puede contribuir a eso. Y Muy muchas bien. gracias. Gracias. Diego. Bueno, un poco para redondear lo que ya había dicho en las conclusiones de la exposición, concretamente, sé que parece uno podría denotar que hay una serie o podrían llegar a ser una serie de complicaciones poder exportar a Japón, ya empezando por la barrera idiomática, por la distancia, por un montón de cuestiones, pero yo creo que tanto los japoneses como los argentinos están siempre atentos al desafío, unos con mayor disciplina, otros con creatividad y búsqueda de soluciones alternativas. Esta que cita
Alberto en relación a la misión comercial inversa para los consultores que vengan a capacitar a los argentinos, es muy buena. También hay importadores de Japón que podrían hacer misión comercial inversa y poder retroalimentar todo esto. Y este es el paradigma que yo estaba citando en relación a... hay un montón de escollos, pero si uno está en la zona de confort, no va a salir nunca. Entonces lo primero es poder potenciarlo desde acá, desde la difusión, la cultura, el cambio desde el punto de vista de idiosincrasia, como vinieron haciendo en la International Chamber of Commerce, y a partir de ahí se va a poder ir incrementando. Están dándose las condiciones de cambio a nivel mundial, tanto en el sector energético como alimenticio. Eso puede ser, según cómo se mire, bueno o malo. Yo siempre lo miro desde el punto de vista bueno y trato de generar las mejores alternativas. Gracias. Muchísimas gracias, muy buen consejo. Bueno, Alberto, para terminar. Bueno, a pesar de todas las dificultades que hay en ambos países, y principalmente del lado argentino, no solamente son ciertas regulaciones o el tema de los cambios, o sea, los tipos de cambios que hay, el tema de envío de dinero, que obviamente eso no facilita en nada el comercio exterior, y mucho menos para las pymes, porque esos son costos financieros muy grandes. Pero aún así, al menos lo que he notado en los últimos años aquí en nuestra embajada, la sección comercial, y incluso durante la misma pandemia, el embajador mismo ha tomado riendas para por lo menos reunirse con las empresas japonesas, y no solamente con las grandes, sino también con estas cadenas de supermercados que tienen más influencia a nivel regional. Entonces, y dejar, digamos, las puertas abiertas y que ofrecer información de los productos que hay de la Argentina y la capacidad de poder proveerles. Justamente hace unos días, cuando se hizo también la presentación de aceite de oliva, tuvo muy buena repercusión, porque es un aceite de oliva no para el consumo masivo, sino que va a un sector muy refinado, y una botella de 220 cc sale más de 1000 yenes, ¿no? O sea, obviamente no es para el día a día, sino que es un aceite de oliva muy exclusivo, pero yo creo que esa es un poco también la manera de hacer llegar al público selecto japonés algunos productos nuestros. Más allá de estas iniciativas, considero que también del lado japonés, por los cambios que se están produciendo en el mercado del consumidor, prefieren a veces también este tipo de aproximaciones y no de las grandes corporaciones, porque es una manera de segmentar un poco los gustos y preferencias, ¿no es cierto? Y bueno, no es fácil obviamente, pero tanto el sector público, que sería la embajada del sector comercial, y del lado japonés JETRO, yo creo que en Buenos Aires está la oficina también de JETRO, ayudarían, ¿no es cierto?, a por lo menos brindar información, y más allá de la coyuntura y las medidas que pueda haber a nivel oficial, hay que estar preparado para cuando realmente estas cuestiones nos faciliten más, ¿no es cierto?, el comercio entre ambas partes. Y con respecto a los descendientes japoneses, los Nikkei, que siempre tienen algunas ventajas en algunas ocasiones, pero no necesariamente, no todos están en este mundo, sino que como este muchacho Iván Acuña, que se ha quedado en Japón y ha formado su propia empresa después de su posgrado, son también personas que son muy importantes, y una forma de que tener a alguien confiable con conocimiento para que sea el puente, ¿no es cierto?, con el mercado japonés. Y muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Juan Alberto, por este tiempo y por haberte despertado y acompañado a nosotros. Valoramos enormemente. Ya me ha tocado a mí, sé lo que significa. Así que un abrazo grande, te esperamos por aquí cuando vengas de visita. Los saludo, Diego, muchísimas gracias por tu participación hoy. Un placer y un enorme gusto. Y Gabriela, bueno, como siempre, gracias por ahí estar aguantándonos. Muy buena sesión, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, y bueno, ya damos por cerrada la mesa de hoy. Laura, te invito Muchas gracias. a cerrar la